Hola, perdón la interrupción muy brusca de Regina que nunca se debe hacer, pero me había olvidado de bajar el volumen y aquí estamos. Perdone. Bueno, estamos de vuelta y volvemos para nuestra segunda sesión con Hilda Tejada. Y como ya vamos con un poquito de retraso, leeré su autobiografía un poquito rápido, ¿vale? Bueno, Hilda es intérprete de conferencias y traductora desde 1989. Es miembro de TALS y de AIC, donde participa activamente en la red de intérpretes de lengua de señas y en el grupo de formación docente y desarrollo profesional. También tiene un máster en estudios avanzados en formación de intérpretes por la Universidad de Ginebra y ha sido docente universitaria de pre y de posgrado y diseñadora de cursos y de currícula desde 2000 en México y en el extranjero, tanto para programas de lenguas orales cuanto para lenguas de señas. Entonces, no tiene poca experiencia, ayuda, ¿eh? En la actualidad es profesora titular de asignatura en programa de posgrado de la Universidad de Massachusetts Amherst y de licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su aula UNAM es una aula mixta con intérpretes de lengua oral y de señas compartiendo la experiencia de aprendizaje, que me parece espectacular. Me encantaría participar un día. Pero vale, Y dime. digo, Vale. sí, ven y participa en el aula. Me encantaría. Pues sin más retrasos, te doy la palabra, Hilda, para hablar sobre tu experiencia también como en nuestra sección de intérpretes para intérpretes. Adelante. Gracias. Muy bien, si me permites, voy a compartir la pantalla. ¿Sí? Y bueno, ahí está. Bueno, buenos días. Soy Hilda Tejada. Mi seña es así. Y ahora explico lo de la seña. Y soy docente de interpretación, como ya me presentaron. Y yo voy a hablarles a ustedes de el trabajo en equipos mixtos. Aclaro, este tema de la seña es porque la comunidad sorda, cuando trabajas con ellos, suelen ponerte una seña para identificar tu nombre en vez de estar deletreando como aquí que dice todo mi nombre deletreado en letras. Ellos te identifican con la seña y esta es la seña que la comunidad sorda me ha dado. Bueno, yo he desarrollado este tema del trabajo en equipos mixtos como una curiosidad y como parte de mi actividad docente porque yo creo en el aula igualitaria, es decir, donde todos los intérpretes somos iguales. Y esto viene a colación porque en el año 2018, durante su asamblea, la AIC emitió la resolución 402, en donde dice que todos los miembros de la AIC son intérpretes de conferencias. Si eres intérprete solo de lenguas orales, solo de lenguas de señas o en una combinación de señas y orales. Entonces, todos somos iguales para todo. En la independientemente de si estás haciendo interpretación en lengua de señas o en lengua señada, si eres intérprete en una conferencia, eres intérprete de conferencias y necesitas tener el mismo salario, el mismo acceso a la información, el mismo trato, independientemente de tu combinación lingüística o de si tienes otra ocupación. Vamos a decir, un intérprete de lengua de señas trabaja de cotidiano en un hospital o en una escuela, pero lo contratan para que venga a una conferencia a interpretar. Bueno, ese día ese intérprete es intérprete de conferencias y recibe el mismo trato que todos los demás. Ahí está el QR de la resolución. Entonces, pensando en ello, fue que decidí hacer que mi aula también fuera un aula donde los intérpretes en formación fueran tratados con equidad y con igualdad. O sea, ningún intérprete tiene por qué recibir una preparación menor o distinta que la que recibe un intérprete de lengua de señas o de lengua oral. Bueno, ahora vamos a decir, cuando trabajas en un equipo mixto, siempre hay un intérprete pivote. Dice, ¿qué es un intérprete pivote? Bueno, el intérprete pivote es el que trabaja para otros intérpretes. Y por lo general, trabajas como intérprete pivote cuando una de tus lenguas es una lengua de difusión
limitada, como en el caso de las lenguas de señas. Y acá les voy a poner unos ejemplos. Tenemos un ponente en inglés, un intérprete que va del inglés al español y el intérprete francés toma relay del español, el intérprete portugués también y el intérprete de lengua de señas mexicana también. Todos se cuelgan, por decirlo así, del intérprete de español. Después viene un pivote simple en señas. Si el presentador está expresándose en lengua de señas mexicana, tenemos un intérprete que tiene combinación mixta entre lengua de señas mexicana y español, y del español hacen todo el relay, todos los intérpretes, al portugués, al francés, hacia el inglés, pero también hacia otras lenguas de señas en donde tengan español en su combinación, como por ejemplo lengua de señas argentina, lengua de señas panameña, lengua de señas española. Después tenemos ya la locura total que puede ser cuando llegue a haber un triple, un doble o hasta un triple pivote. Acá, por ejemplo, está otra vez el presentador en lengua de señas mexicana. Tenemos un intérprete que hace de lengua de señas mexicana hacia el español, pero también otros intérpretes que, por ejemplo, estén trabajando de lengua de señas mexicana hacia el sistema de signos internacionales y también de lengua de señas mexicana hacia American Sign Language. De la lengua oral se cuelgan los intérpretes de lengua oral o y los intérpretes de lengua de señas que hablen español o los intérpretes de lengua de señas que entiendan signos internacionales o los intérpretes de lengua de señas que entiendan American Sign Language. Entonces, en este esquema se ve la complejidad que se puede llegar a lograr en un equipo mixto. Por ejemplo, acá, este acá es el lengua de señas china. Entonces, si tienes, vamos a decir que estás en la ONU y presenta un mexicano sordo, el intérprete del mexicano sordo, que eso ya pasó acá, un colega mexicano, Eric fue a presentar a la ONU y su intérprete, Noel, interpretaba hacia el español y del español interpretaban al inglés en la cabina inglesa de la ONU y de ahí toman el relay, la cabina china, la cabina árabe. Y si de ahí todavía había que pasar a la lengua de señas china, imagínense, uno, dos, tres relays. Entonces, esa es la importancia del intérprete pivote. El intérprete pivote, cuando trabaja en equipos mixtos, es necesario que tenga mucha conciencia de hacer explicitación para adaptar y deslocalizar los nombres propios que puedan dar lugar a confusión. Por ejemplo, si tenemos a un mexicano hablando sobre el volcán Popocatépetl, en lo que el intérprete de lengua de señas deletrea Popocatépetl, se hace muy complicado, ¿no? Entonces es muy importante hacer como palabras que sean más fáciles, como decir los volcanes de la Ciudad de México, etcétera, que sea más fácil el traducir el concepto para que no haya tropiezos, errores u omisiones durante la traducción y la interpretación y que no se haga un efecto dominó. Hay que explicar las siglas, ampliar y aclarar con cautela los nombres, lugares y referencias sin agregar la opinión personal. Sobre todo, por ejemplo, si decimos las asociaciones o entidades locales que pueden ser desconocidas para las personas eh, que no son locales. Vamos a decir que en México se refieren al DIF y el DIF quiere decir el desarrollo integral de la familia, que es una institución del gobierno, que es la institución del bienestar de la familia. Entonces, si el
intérprete, si el orador en lengua de señas dice DIF y el intérprete al español dice DIF, pues el intérprete que esté interpretando al español, a lengua de señas argentina, o al inglés, o al portugués, no van a entender. Entonces hay que aclarar ese tipo de localismos para que sea más fácil. Y siempre, siempre cuando somos intérpretes pivotes, hay que buscar un lenguaje más neutro y conceptos que sean más traducibles y fáciles de comprender en un contexto cultural distinto al propio. Lo que hay que considerar siempre es que todos somos intérpretes. Todos somos intérpretes en todo momento. Estamos en pie de igualdad profesional y lingüística, no hay uno distinto al otro, por lo que nuestras condiciones de paga y trabajo deben ser iguales, el acceso a la información para reparación debe ser igual, el audio, la visibilidad, las condiciones técnicas en las que trabajamos deben ser iguales también para todos. Tenemos que pensar que les intérpretes, somos el acceso a los derechos fundamentales de todas las personas, que es hablar en su propia lengua, expresarse, tomar decisiones informadas y representarse a sí mismos. Por otro lado, nos damos cuenta que al estar participando en un equipo de interpretación, somos el pivote de la comunicación, es decir, toda la comunicación del evento va a girar alrededor nuestro y tenemos que asumir esa responsabilidad también y por ello garantizar todo la calidad del proceso y de la comunicación y saber que estamos a cargo de la representación del otro. Tenemos que ser fieles a lo que la persona que está hablando quiere decir, a pesar de estar tomando relay en el caso de estar interpretando desde un pivote. Al trabajar en un equipo mixto, tenemos que tener siempre en consideración que estamos siendo voz o tercerizando la voz de un grupo vulnerable. Y es por ello que la interpretación es una responsabilidad no solo comunicativa, sino también social. La interpretación sirve como medio de accesibilidad para que la gente pueda expresarse, representarse, adquirir y dar información y sobre todo preservar su dignidad como individuo. No so- Cuando estamos interpretando, estamos hablando ajeno, es decir, decimos las palabras de otras personas, no las nuestras, y somos el otro. Y es por ello que somos responsables del resultado de ese encuentro con mediación lingüística. Es decir, una persona, otra persona que quieren hablar, no pueden hablar y nosotros intermediamos. En esa medida, en la medida que nosotros podamos ser el otro y ser el otro y ser el otro y ser el otro todo el tiempo, vamos a poder lograr el objetivo de la comunicación que estas dos personas buscaban o buscarían si no tuvieran que recurrir a un intérprete. Por ello tenemos que tener mucha conciencia lingüística y metalingüística. Metalingüística quiere decir que no solo es el tema del idioma, sino de la circunstancia comunicativa, de la razón por la que la gente se reúne, del el lenguaje corporal, de los sentimientos que hay en medio, de las emociones que pueden primar. Se trata de nuevo de no solo franquear la barrera de la lengua, sino también reconocer que cuando dos personas están buscando comunicarse a través de un intérprete o dos o más personas están buscando comunicarse a través de un intérprete, hay dependencia. Y cuando hay dependencia, es necesario construir y brindar confianza, porque la interacción es ineludible. Siempre vamos a estar ahí presentes. El intérprete siempre está ahí presente y tenemos que lograr por encima de todo la confianza de las personas que las personas han depositado en nosotros para lograr comunicarse y lograr el objetivo que tienen. Entonces, volviendo a lo que decía hace rato, cuando estamos
pensando en la función social que tiene la interpretación y no solamente en la función comunicativa de que dos personas que hablan distinta lengua puedan comunicarse, sino la función social de brindar dignidad, de brindar accesibilidad, de brindar confianza a las personas, siempre, siempre tenemos que evaluar cuál es el propósito del encuentro, la relación entre las partes, el contexto, porque no es lo mismo interpretar cuando está un ponente que cuando estás en una consulta médica o en una consulta de terapia o en un tribunal o en una situación remota o en una situación meramente social y casual. Entonces, es por ello necesario que nuestra producción siempre sea coherente con el texto, que siempre respetemos el registro y que reflejemos la intención de lo que quieren comunicar las partes. Sobre todo, de nuevo, cuando estamos trabajando en equipos mixtos. La persona sorda es una persona que participa o que es un grupo vulnerable, como lo son también nuestros grupos de lenguas originarias en nuestros países. Y cuando se están expresando, lo hacen a través de un intérprete y nosotros tenemos que honrar ese proceso. Y después de ahí nosotros honrando ese proceso, respetando el registro, respetando a la persona que está dando el discurso original, transmitir hacia nuestra otra lengua oral o hacia nuestra otra lengua de señas. De hecho, una cosa importante a considerar cuando hablamos de del respeto a las situaciones comunicativas y de cómo concienciarnos sobre la interpretación y su función social, tenemos que pensar que al ser competentes, no solamente somos competentes de una manera, no es nada más que hablemos bien el idioma. Tenemos que tener 7 tipos de competencias diferentes. Aunque ustedes no lo crean, cuando están interpretando, han activado 7 tipos de competencia diferente. Es la comprensión, la competencia lingüística, que es el mero dominio del idioma, ¿no? Para oír y hablar en el mismo, en distintos idiomas. Después está la competencia sociolingüística, es decir, que puedan entender, como decía Mirna hace rato, si es un registro muy formal, muy elaborado, si hay rituales en la comunicación, que sean capaces de entender qué es lo que está ocurriendo, la competencia sociolingüística. Después viene la competencia intercultural, es decir, la que es respetuosa de las normas. Vamos a decir, si estamos en un contexto en donde estén a donde haya personas de la diversidad y pidan que se hable en lenguaje incluyente todo el tiempo. Bueno, tienes que tener la competencia intercultural para conocer las normas de comunicación ante una comunidad diversa. Si estás en una comunidad de personas originarias y tienen algunos ritos o algunas restricciones de comunicación, tienes que poder ser respetuosa o respetuoso de ese contexto y la forma en que se comunican las personas. Tener empatía y sensibilidad, que no tiene nada que ver con saber hablar el idioma, tiene que ver con saberte relacionar con el otro. Después está la función traslativa, que es la capacidad de traducir. Muchas veces habremos oído, yo hablo inglés, pero no traduzco, ¿no? O gente que piensa que por hablar en un idioma puede traducir. La función traslativa tiene que ver con la percepción de lo que no se dice y saber leer el subtexto porque tu competencia sociolingüística y tu competencia intercultural te permiten saberlo. También tenemos que tener la competencia ética, es decir, conocer el efecto que pueden tener nuestras palabras, las palabras que elegimos usar ante la presencia del discurso de otra persona. La competencia emocional, es decir, si somos capaces de lidiar con las emociones que vienen empaquetadas dentro de un discurso o con las emociones propias que van a surgir como resultado del encuentro comunicativo. Por ejemplo,
Si vas a trabajar y te toca trabajar con personas que han sido víctimas de trata y entonces tú sufres un trauma vicario o te involucras de tal forma que te ocasiona un desequilibrio que no te permite seguir trabajando o que empiezas por, por autopreservación, empiezas a omitir información porque no puedes procesarla, porque te está causando mucho dolor o mucha tristeza o mucha angustia. Entonces, siempre hay que pensar que tenemos que tener la capacidad emocional de lidiar con el discurso que se nos va a presentar para poder ser capaces de transmitir la intención. Y después está la competencia técnica, que es la competencia de la articulación, es decir, que si eres un intérprete de señas, sepas señar bien, sepas hacer buena gesticulación si la lengua de señas no es tu lengua materna, que sepan manejar bien las manos, colocarlas en el espacio de manera adecuada, que sepamos, los intérpretes que hacemos interpretación oral, que sepamos manejar la voz, que sepamos utilizar nuestra voz, que tengamos buena locución y que tanto intérpretes de lengua de señas como de lenguas orales sepamos manejar el equipo que tenemos que usar durante nuestras presentaciones y durante nuestro trabajo. Pero yo pienso que hay una octava competencia, que en mi mente es la competencia de la bidireccionalidad. La bidireccionalidad es la facilidad con la que un intérprete trabaja entre su lengua uno, o sea, su lengua materna, y su lengua 2, su lengua adquirida, que es pero que es una lengua activa, no es lengua pasiva, o sea, su lengua A, su lengua B, su lengua uno, su lengua 2, o entre sus dos lenguas uno, en el caso de quienes son bilingües naturales. En la Escuela de París siempre decía cuando empezó la interpretación que un intérprete es mejor de su lengua cuando va interpretando desde su lengua adquirida hacia su lengua materna. En la Escuela de París. La escuela soviética decía lo contrario. La escuela soviética decía, un intérprete es mejor cuando interpreta de su lengua materna hacia su segunda lengua, porque siempre entiendes lo que están diciendo en tu lengua materna y siempre encuentras la forma de reexpresarlo en tu otra lengua. No sé, yo creo que las dos tienen razón y las dos no tienen razón. Yo sí creo que por eso creo que la bidireccionalidad es tan importante. La realidad es que el mercado privado en nuestros países, en el mercado en que nosotros trabajamos, va a exigir que seas un intérprete bidireccional, no solo porque no somos un mercado institucional con cabinas puras, sino porque además la falta de recursos económicos muchas veces impide que haya cabinas puras y piden cabinas bidireccionales. Sin embargo, si no tienes buena bidireccionalidad, va a haber cabinas descompensadas en donde en mi caso, por ejemplo, la cabina al español sale preciosa y la cabina al inglés me quedo corta o me faltan palabras o no sale con la misma naturalidad y la misma fluidez con la que sale al español y eso origina un desequilibrio en la experiencia de los usuarios. Entonces, todos los que te oyeron hacia tu idioma más débil se van con información incompleta o con información faltante o con información tergiversada, en tanto que las personas que te oyeron en tu idioma materno se van con una experiencia más completa. Además, si tú no tienes buena bidireccionalidad, corres el riesgo de que haya una mala gestión de los obstáculos de comunicación. Los obstáculos de comunicación que pueden surgir son algunos cortesía del orador, como vemos aquí, una larga lista que intervienen en las presentaciones de los oradores y que no tienen nada que ver con la lengua, ¿no? Para nosotros los intérpretes. O sea, si el orador habla rápido, si habla, si dice, si tiene problemas de pánico escénico y no sabe cómo dominar el escenario,
si está dando un discurso muy emotivo, si hace improvisaciones, si dice neologismos, si va leyendo el discurso en lugar de improvisarlo, si habla con una variante muy local del idioma y eso complica la comprensión, como decía Mirna hace rato también. Entonces, todo este tipo de cosas vienen de parte del orador, pero también hay otros obstáculos que vienen ya de parte nuestra. ¿No? Y a veces es porque no conocemos al orador o no conocemos el tema y nos declaramos competentes para hacer ese tema y cuando llegamos a trabajar nos damos cuenta que no. También cuando el discurso es muy denso y no podemos acabar de comprender qué es lo que nos están diciendo. Cuando tenemos una mala gestión del decalaje o de nuestra memoria operativa y entonces empezamos a aventar oraciones revueltas o como si fueran una telegrama o si no, o si son incoherentes o dejamos mucha información afuera porque quisimos dejar información a esperar para colocarla en el lugar correcto y se nos olvidó. Entonces, si no tenemos una buena técnica de interpretación, también tenemos problemas de gestión de los obstáculos de origen que se exacerba peor si no tenemos un dominio de las dos lenguas de trabajo. Entonces, las estrategias para la bidireccionalidad es, están aquí anotadas y son importantes porque un intérprete de lengua de señas, intérpretes que trabajamos en equipos mixtos, siempre, siempre tienen que tener una buena bidireccionalidad. De otra manera, se hace muy complicada la comunicación. Vamos a suponer, si tú eres un intérprete que tienes inglés como lengua B, y entonces tomas del español y vas haciendo interpretación al inglés. Y hay un intérprete de American Sign Language o de British Sign Language que va a tomar o de la lengua de señas de ¿qué otro país? De Sudáfrica, que va a tomar el inglés para interpretar hacia sus lenguas de señas. Y tu inglés es débil, la información que le va a llegar a la persona sorda es muy poca o va a estar tergiversada. Y tú como intérprete pivote tienes la responsabilidad de que el momento en el que estás interpretando hacia el inglés, la información sea lo más clara, lo más transparente y lo más eficiente posible para que los colegas de lenguas de señas diversas que tienen inglés en su combinación puedan interpretar adecuadamente hacia la lengua de señas. Lo mismo pasa si tú tienes un ponente, como decíamos hace rato, en lengua de señas mexicana y el intérprete que va interpretando de lengua de señas mexicana hacia el español se atora o no hace bien el trabajo o tiene el español contaminado de las estructuras gramaticales de la lengua de señas, lo que ocurre es que el relay hacia los diversos idiomas va a estar debilitado y entonces corremos el riesgo de hacer una comunicación mediocre entre las personas que dependen de los intérpretes para poderse comunicar. Esto es algo que siempre tenemos que tener en la conciencia y es por eso que pienso que es de suma importancia e indispensable que los diversos países, que las diversas instituciones académicas hagamos el esfuerzo de que nuestros docentes de interpretación tengan aulas igualitarias en donde participen en pie de igualdad los colegas de lenguas de señas y los colegas de lenguas orales para que siempre, siempre desde el inicio de nuestra formación estemos igual. Trabajemos siempre en buen equipo y con la conciencia del otro intérprete en nosotros. Muchísimas gracias.